Bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 2. En el video anterior empezamos a trabajar con la función trigonométrica dentro del punto de vista del curso de Matemáticas 2, del estudio de la trigonometría, pues. Porque en el estudio de las funciones en Matemáticas 4 vuelve a retomar el estudio de la trigonometría, bueno, de las funciones trigonométricas, pero ya las ve desde un punto de vista un poquito diferente. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es graficar las funciones tangente y secante. Comencemos con la tangente. Entonces, vamos a completar una tabla de valores y de ahí tomaremos la información para trazar la gráfica en un plano cartesiano muy largo. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestra calculadora científica para empezar a llenar esto. Nos vamos a ir de 30 en 30 grados, empezando con los 0 grados, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 360 grados. Entonces, lo único que tendremos que hacer es poner cada uno de esos ángulos en la calculadora adentro de la tangente. Entonces, comencemos. Tangente de 0 me queda 0. Empezamos fácil. Tangente de 30 es .5773. .5773. Voy a poner nada más los primeros 2 decimales, porque a fin de cuentas, a la hora de mi gráfica, pues no puedo tener más exactitud, ¿no? De 60. Tangente de 60. 1.7320. 1.7320. Ok. Por primera vez, después de haber graficado un seno y un coseno, estamos viendo un número mayor de 1. Y así va a ser. Tanto la tangente como la secante y la cosecante van a estar pueden llegar a manejar valores mayores a 1. Específicamente la tangente y la cotangente. La secante y la cosecante hacen cosas todavía más extrañas. Tangente de 90. Si me están siguiendo, aquí se darán cuenta de que nos está diciendo que hay un error. Algo está pasando que no existe la tangente de 90. Ya veremos cómo arreglar eso. Por lo pronto vamos a decir como que no hay valor ahí. Y la tangente de 120, por su parte, es menos 1.7320. Este mismo valor, solo que negativo. Tangente de 150 menos .5773. Este mismo valor, pero negativo. Tangente de 180 es 0. Y tangente de 210 es .5770. Ya los empezamos a repetir. Fíjense, un dato curioso es que seno, coseno, tangente son siempre repetitivas. Es decir, que llegado cierto tiempo, o después de ciertos valores, como que se reinicia la secuencia. Aquí ya se reinició con el 0.57, aquí tendremos 1.73, y nuevamente en el tangente de 270, algo vuelve a ocurrir que no existe valor. Luego vuelve a iniciar en menos 1.73, menos 0.57 y va a finalizar en 0. ¿Extraña esa secuencia? Bueno, vamos a ver cómo sería la gráfica. Comencemos. En 0 se queda de 0. 30 grados es .57. Arribita de la mitad de 1. Si aquí es 1, entonces un poquito arribita de la mitad. Ahí estará el
.57. Luego 1.73. Es como 1.3 más o menos. Si aquí es la mitad, es como por aquí así. Y luego algo está pasando en el 90 que no hay nada. Entonces, vamos a trazar una línea horizontal, perdón, una línea vertical aquí. Aquí, porque en el 90 no hay nada, vamos a trazar su línea vertical. Y también en el 270 vamos a hacer eso. Vamos a trazar una línea vertical. Ahorita veremos cómo vamos a manejar eso. Menos 1.73 es menos 1. Y como 3/4. Más o menos aquí está. Luego viene el menos 57, de menos 0.57, que es como por aquí así. Luego el 0. Y de nuevo el 0.57. Luego el 1.73 de nueva cuenta, que es como por aquí así. Y luego tenemos el 270 grados con esa línea vertical. Porque ahí no hay valor. Es lo que nos indica la línea vertical, que ahí no hay valor. Y vuelve a empezar en menos 1.73. Menos 1.73. Ahí está. Y luego el 0.57. Otra vez. Y termina en 0. Esto es una curva. ¿Sí? Es una curva, no son líneas rectas. No lo grafiquen como líneas rectas porque no se va a entender la gráfica. Es una curva. Imagínense que tengo que unir todos estos puntos y tratar de alcanzar esto. Lo que va a hacer la gráfica con estas líneas horizontales es tratar de tocarlo así. Se va a acercar de una manera así, suave, tratando de acercarse, sin llegar a tocarlo. Se conoce como movimiento asintótico. Y este tipo de comportamiento de una gráfica lo veremos más en detenimiento en cuarto semestre. Ahorita no quiero andar en eso porque no nos corresponde. Entonces viene de aquí pegadito de la gráfica, de la asíntota, de esta línea imaginaria, viene pegadito. Y entonces ya que llega a un nivel, hace esta curva y empieza a irse hacia arriba. Hacia arriba. Y luego de aquí viene y hace lo mismo. Curvea y ya adelante va a hacer lo mismo. Y aquí venía de atrás haciendo lo mismo. Venía así y así. Ese es el comportamiento de una función tangente. Es más, si pudiéramos verlo en una escala más pequeña y más junta, lo que estaría haciendo la función tangente sería una cosa así. Luego baja y hace esto. Luego baja y hace esto. Luego baja, hace esto. Y hace esto. Entonces aquí lo que estamos viendo es esta parte. Y luego baja. Y vuelve a empezar. Y luego baja. Vuelve a empezar, etc. Como un pulso cardíaco. Hagan de cuenta la gráfica de un pulso cardíaco que sube y hace así. Hagan de cuenta. Ese es más o menos el comportamiento de una función tangente. Vamos ahora a hacer lo mismo, nuestra tabla de valores, pero para la función secante. Vamos ahora a trazar la gráfica de la función secante. Entonces, si en estos momentos ya agarraron su calculadora y van a tratar de hacer la secante de 0, se van a dar cuenta de que no viene esa información en la calculadora. ¿Cómo vamos a calcular algo que no viene en la calculadora? Bueno, vamos a retroceder un poquito. Cuando definimos el seno como cateto esto entre esto otro, llegamos a la siguiente conclusión.
espero que lo recuerden, si no, ahí lo checan, por favor. La secante de un ángulo era hipotenusa entre cateto adyacente. Y por otra parte, el coseno lo habíamos definido como cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, es lo contrario. Está volteada la fracción. ¿Cómo se llama esa operación en la que volteamos una división? Se llama recíproco y proviene de la división de esa división. ¿Cómo? Sí. Fíjense, si yo tengo 1 entre cateto adyacente entre hipotenusa, pues esta división lo que se haría sería completar el 1, transformar el 1 como fracción arriba y abajo, y de ahí hacer la ley de la tortilla, es decir, la división entre fracciones. Extremos por extremos, la hipotenusa me queda arriba, medios por medios, el cateto adyacente me queda abajo. Entonces, la secante, que es la hipotenusa entre cateto adyacente, que es la secante, equivale a tener 1 entre cateto adyacente entre hipotenusa. Y cateto adyacente entre hipotenusa es el coseno. Entonces, esta conversión, esta fórmula, que es una identidad trigonométrica, y precisamente sobre identidades trigonométricas es de lo que vamos a hablar en los próximos videos, pues esta es una identidad trigonométrica y esta conversión o esta fórmula o esta equivalencia es la que vamos a utilizar. La secante la vamos a calcular como 1 entre coseno. Entonces, para, por ejemplo, calcular la secante de 150 voy a usar 1 entre coseno de 150. Aunque nos lleve un poquito más de tiempo, así lo vamos a calcular. Entonces, pues comencemos a calcular. Entonces, 1 entre coseno de 0 grados. Y eso dice que vale 1. Ok. 1 entre coseno de 30 grados. Y eso dice que vale 1.1547. 1.15. Ahí está. 1 entre coseno de 60. Eso dice que vale 2. Curioso. Ningún valor de menos de 1. Acuérdense que el seno y el coseno siempre estaban entre 0 y 1, entre 1 y menos 1. Inclusive la tangente nos dio algunos valores abajo de 1. 1.50 y tantos. Ustedes lo recordarán, lo acabamos de hacer. Pero aquí los 3 valores que llevamos son mayores que 1. 1 entre coseno de 90. Otra vez, error. Algo está pasando aquí que vamos a hacer una asíntota otra vez. 1 entre coseno de 120. Menos 2. Ya repetimos este. ¿Cuál creen que sea el siguiente? Si pensaron que es menos 1.15, pues vamos a verlo. 1 entre coseno de 150 es efectivamente menos 1.15. Y entonces el de 180 me suena que muy probablemente sería un 1. Vamos a ver si es cierto. 1 entre coseno de 180 menos 1. Y luego, ¿qué va a pasar? 1 entre coseno de 210 menos 1.15. Está repitiéndolo. Y 1 entre coseno de 240 menos 2. ¿Cómo que se regresó? Pues eso parece. Y con 270, 1 entre coseno de 270. Otra vez, error. Error matemático. Algo está pasando que no existe.
como que ahora no lleva, aparentemente no lleva una secuencia, o a lo mejor ustedes ya la vieron. Vamos a ver qué pasa en el 300. 1 entre coseno de 300 es 2 positivo. Y 1 entre coseno de 330 es 1.15. Ya regresamos a este. 1 entre coseno de 360, 1 positivo. Ya regresamos a esto. Si siguiéramos con el de 390 y luego con el de 420, nos daríamos cuenta de que va a ser 1.15, luego 2, y luego otra vez un error. Y luego menos 2, menos 1.15, menos 1, menos 1.15, menos 2, error. 2, 1.15, 1, 1.15, 2, error. Esta secuencia es la que se va a empezar a repetir. Fíjense que este 1 positivo se volvió a repetir hasta este momento. Ahora vamos a tratar de entender la gráfica. Vamos a comenzar entonces. Primero, ubiquemos que en el 90 voy a tener esta recta vertical en donde la función no existe, y eso vuelve a ocurrir aquí en el 270. ¿Se acuerdan cómo le habíamos nombrado? Asíntota. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver. En 0 vale 1. En 30 vale 1.15. Pues arribita del 1. Y en el 60 vale 2. Y de ahí no vale nada. Y regresamos. Y automáticamente regresamos en el menos 2. Luego en el menos 1.15. ¿Okay? Y luego en el menos 1. Y de ahí se regresa al 1.15 y se regresa al menos 2. Aquí no se veía, pero aquí estamos viendo que es como una curvita del seno o del coseno. Luego viene este corte de asíntota y aparece en el 2, aquí arriba. Luego en el 1.15 y luego en el 1. ¿Qué está pasando? Esto es lo que nos va a decir. Viene de aquí, pegadito a la asíntota, desde aquí abajo, viene, hace una curva y se regresa hacia su asíntota. Y aquí lo que estamos viendo es la mitad de esto. Debe de haber venido así y hacia acá, va hacia arriba. Luego hace esta curva y luego viene de aquí arriba y hace esta curva y de aquí ya debería de regresarse hacia el otro lado. ¿Sí? Parece extraño y a lo mejor uno dice, ¿qué está pasando con esto? Bueno, ¿recuerdan ustedes cómo va la función coseno? La función coseno empieza en 1 y en el 90 viene a 0 y en el 180 llega a menos 1. Y en el 270 regresa al 0. Y luego en el 360 se queda en el 1. Básicamente, la función coseno está haciendo esto. ¿Se dan cuenta? Coinciden en el 1. Y cuando la función se hace 0, aquí se corta. Hagan de cuenta que esto se vería como que si mi coseno hace esto, aquí corto esto y lo volteo hacia arriba. Corto aquí y lo volteo esto hacia abajo. Corto aquí y lo volteo y se va a hacer hacia arriba.
Así se vería en comparación la gráfica de la secante con respecto al coseno. Eso es, así es el comportamiento si las comparamos. Y esta es la razón por la cual las principales funciones trigonométricas que utilizamos son seno y coseno. Y un poco la tangente. Ya ya vimos cómo se comporta la tangente, que parece un pulso porque va hacia arriba y luego aparece abajo y va hacia arriba y aparece abajo. Entonces, es el precio que tenemos que utilizar, que tenemos que pagar por utilizar una función trigonométrica además de seno y coseno. Pero, como estamos viendo, la secante y también la cosecante van a tener este comportamiento que va hacia arriba y luego aparece en el otro lado y al otro lado, y que tenemos asíntotas. Un comportamiento muy extravagante, por así decirlo. Así se va a comportar tanto la secante como la cosecante. Es por eso que no las manejamos, porque el seno y el coseno, a diferencia de esto, siempre va a tener un valorcito muy manejable entre 1 y menos 1. Siempre va a estar entre 1 y menos 1. Son muy continuas, muy civilizadas, muy decentes, siempre en los mismos valores, no se va a ir al menos infinito o al más infinito, todo ahí en una franjita. Por eso son las preferidas y por eso el seno y el coseno se utilizan tanto para modelar situaciones de la vida real. Bueno, entonces, en el próximo video ya pasaremos de estas gráficas para manejar lo que hicimos aquí. Manejar esas equivalencias de funciones trigonométricas que se llaman las identidades. Eso lo veremos en el próximo video. Hasta entonces.